aumentar la calefacción del ambiente. Cuando estoy en los procesos de curado, en este caso lo que se hace es colocar, que le llaman dragones, pero son calefactores, ¿ya? Que tiran aire caliente, como una turbina de aire caliente. Lo otro es que el proceso de curado debe iniciarse apenas finalizado el proceso de colocación. ¿Ya? Ojo con eso. El proceso de curado, o sea, el proceso de cuidado del hormigón debe iniciarse apenas yo finalizo el proceso de colocación. Coloco el hormigón e inmediatamente comienzo a proteger el hormigón, ya sea porque hay que hidratarlo, ya sea porque hay que protegerlo de la alta o de las bajas temperaturas. Al revés, hormigonado en condiciones de alta evaporación de agua. Lo que hay que saber es que la evaporación de agua depende de tres factores del clima. Depende de la temperatura. ¿Cierto? De manera directa. ¿De qué más puede depender la evaporación del agua? Hablando de los elementos del clima. Bien. ¿Qué más? No sé si considera humedad. Gracias. La conjugación de esas tres cosas son lo que me determina los litros de agua por hora que pierde el hormigón. O sea, la velocidad con la cual va a estar perdiendo agua. Pero resulta que yo no necesito demasiada temperatura, ¿ya? Si lo que tengo es viento. O sea, no interesa mucho a qué temperatura tengo viento, porque el viento me va a generar un proceso de secado. Igual que pongo un secador de pelo. Usted puede poner el secador de pelo en el mínimo y se le va a secar el pelo igual. Y lo hace relativamente rápido. Porque este proceso de viento es lo que hace que se arrastre la humedad y salga de manera más o menos rápida. Entonces ocurre en la obra lo mismo. Si yo estoy en una zona que a lo mejor no tiene temperaturas tan altas, pero tiene alto viento, el viento es peor. Y para eso debo tomar medidas. ¿Qué debo hacer? Envolver. Generar una envolvente a través de la estructura que evite que el viento tenga contacto directo con el edificio. ¿Ya? Y de esa manera yo restringo este efecto. ¿Ya? Pero aún así sigue existiendo la temperatura. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Proteger de la radiación. Entonces, esta misma envolvente, si yo la protejo, entonces me va a ayudar a generar sombra. Y esta sombra me va a ayudar a bajar la temperatura. Una baja humedad ambiental, o sea, tiempo seco, va a favorecer la pérdida de humedad porque va a ir por osmosis de donde hay más humedad a donde hay menos humedad. Si el ambiente tiene menos humedad, por lo tanto pasa el agua del hormigón al ambiente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo restringo eso? Igual que en el medio. Tengo que tener aspersores de humedad para mantener
una humedad ambiental alta, de saturación. Cosa que no sea el hormigón que esté traspasando humedad al ambiente, sino que el ambiente sea el que esté traspasando humedad al hormigón, y de esa manera evito el secado o la evaporación a alta velocidad, que es lo que me genera a mí el problema de titulación, producto de algo que se llama retracción. ¿Qué es la retracción? Más adelante, pero cuando yo tengo un elemento hormigonado que va a perder humedad de manera acelerada, resulta que esa humedad que ocupaba un volumen dentro del hormigón y deja de estar dentro del hormigón, entonces genera un vacío, ¿cierto? ¿Ya? Si hay una masa de algo que está y después no está, entonces porque va a haber vacío. Ese vacío hace que las partículas de hormigón se compacten, y al compactarse se reduce el volumen, y al reducirse el volumen hay agrietamiento. ¿Ya? Generalmente eso es superficial, es donde más se genera ese proceso de retracción. ¿Por qué? Porque donde más se va a perder humedad, por ejemplo, en un elemento estructural, en esta zona de aquí, en la parte superficial. Esa es la que más va a generar pérdida de humedad, y va a generar al mismo tiempo una diferencia de pérdida de humedad por un gradiente, o sea, más, menos. Lo que es lógico, hacia la superficie va a perder más humedad y hacia el interior va a perder menos. Resulta que este gradiente me va a generar contracciones diferenciales, o sea, mayor contracción en la superficie y menor. Por lo tanto, ahí está el agrietamiento, porque no perdió humedad de manera homogénea, lo perdió de manera diferenciada, más en la superficie y menos en el interior. Y por eso que las capas superficiales se contrajeran y las otras permanecen más o menos igual. Es ahí el problema. ¿Ya? Como lo que estábamos hablando hoy. Mayor presencia de fisuras plásticas, es lo que les estaba hablando. Suficiente por ahí. Hasta aquí entra en la prueba. Ah, nada. La próxima semana. ¿Cómo así? No creo. ¿Cómo así? Entonces, solo quería joder. Vamos a tener una clase más. En esta clase más vamos a hacer un ejercicio en clase similar a lo que les voy a preguntar a la prueba, para practicar un poco, para ir masticando esta nueva materia, y después lo vamos a aplicar en la. Y recuerden que la materia de la semana pasada, que fue, no, antes pasada, que fue el ajuste por humedad y absorción de aire, también tiene una parte de cálculo. Vamos a ajustar humedad y absorción, claro, pero solo esa última parte, y volumen por capacidad de la tubería, ya, por saco de cemento, más resolución de casos, en el cual yo le voy a poner un caso y usted va a tener que especificarme cuáles serían las condiciones para poder generar ese tipo de hormigón, cuáles serían los requisitos para ese tipo de hormigón. Es decir, usted tiene un proyecto de construcción, no sé, en la parra, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los requisitos para el hormigonado? ¿Qué tipo de elementos utilizaría? Capachos, carretillas, que tendría condiciones de hielo y deshielo. Entonces, ¿cuáles serían los mínimos de resistencia, incorporación de aire? Podría decirle, va a tener un hormigón sometido a ataque de sulfato. Entonces, este es el tipo de obra. Determina usted cuál es el grado de acción, y por lo tanto, según ese grado, va a tener que determinar según las tablas cuál es la resistencia mínima adecuada.
tablas para que puedan trabajar. O sea, las tablas que estaban aquí usted las va a poder tener. ¿Ya? El tema es saber usarlo. Tener el tiempo de